Shalom, shalom, amada familia. Bendiciones, bendiciones y bienvenidos una vez más a esta edición de lo que es Emunat Podcast, donde se habla temas que a veces son bastante incómodos, pero son relevantes para nuestro desarrollo de la fe. Y nos acompaña, como siempre, nuestro estimado More Gustavo Rivas Bertí. Y hoy estaremos hablando un tema bastante controversial, un tema que incomoda a muchas personas. Y déjenme decirle lo siguiente, si usted se incomoda, revísese, porque estás emocionalmente atado a algo que realmente no debieras. Así que estaremos hablando de una verdad incómoda, la cual se ha callado. Hoy estaremos hablando del origen pagano. ¿Qué fue lo que yo dije? Pagano. Bueno, es una palabra que a la persona no le gusta ni siquiera escuchar, especialmente a religiosos. Así que si usted es religioso, cambia la página. Usted tiene la libertad de hacerle con el dedo y cambiarla ahora mismo. Pero el origen pagano de lo que es la Navidad. Y ya yo con eso me callo, no voy a hablar más. Le la voy a pasar a mi estimado maestro y Moré, Gustavo Rivas Betty. Shalom, shalom, estimado Moré. Shalom, bendiciones. Yo pienso que la gente cuando ve que vamos a comenzar estarán pensando en función de con qué vendrán ahora ellos. Ahora qué se les ocurrió. No queremos arruinarle su fiesta, de hecho. No, El, para nada. el que no tiene un cambio interno, que de hecho a eso era que llamaba el apóstol Pedro en el libro de Hechos. Convertíos, arrepentidos y convertidos. Y al gentil también se le llama una conversión, a dejar un estilo de vida que está arraigado a un paganismo y a ser santificado ahora en base a una instrucción que el Eterno nos da, que es la Torá, que es los profetas, que son los libros de sabiduría y que son enseñados por el Mesías y los discípulos. Entonces, este es un tema, estamos ahora en este mes de diciembre, donde se celebra Hanukkah, se celebra lo que es la Navidad, pero hay personas que tienen su propia idea de lo que es la Navidad, porque todo se santifica a través de decir que es para Cristo. O sea, todo se cristianiza. Y como supuestamente es para Cristo, pues entonces es lícito. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo, ¿cómo es Me que es él dijo? lícito, pero no me conviene. Todo me es lícito. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todas esas cosas a mí me Nos convienen. conviene. No nos conviene. Entonces, ¿puede usted celebrar lo que usted quiera? Sí, usted puede celebrar Halloween. Usted puede, y te es lícito, pero ¿te conviene? Absolutamente no. Está celebrando una fiesta de ocultismo. Puede celebrar, idolatrar un árbol que puede convertirse en un ídolo dentro de tu corazón. Sí puedes, pero ¿te conviene? No. Entonces, no es por imposición. Aquel que le sea revelado a través de Ruach HaKodesh, pues bien, el que no, ¿qué podemos hacer? Estimado Morey, el origen pagano de la Navidad. ¿Cómo se inicia esta conmemoración o cómo se incorpora esta mezcla, este sincretismo dentro de la religión? Bueno, creo que una de las cosas que nosotros deberíamos hacer y promover es que la gente leyera o estudiara un poquitico que sea la historia o el origen de las cosas. O sea, yo celebro algo, el por qué lo celebro, de dónde viene. Considero que es un asunto, digamos, de sentido común. Y que el nacimiento de Yehoshua, cuando nosotros lo vemos, nos damos cuenta que está enmarcado en una serie de celebraciones y cada una de esas celebraciones nos aporta algo por el carácter profético que tienen. Entonces, considero que nosotros deberíamos evaluar es qué es lo que me aporta, si es que me llega a aportar algo, lo que yo estoy celebrando. O simplemente lo hago porque me gusta, porque me emociona, me divierto. Entonces, no tiene ningún sentido espiritual y todo es almático. ¿Ok? Ahora, como decía el pastor previamente, muchas cosas tienen un origen pagano, lamentablemente. Y a lo mejor esto al oído de alguien le incomoda y se activa su mecanismo de defensa y cómo es posible que le llamen esto pagano. Y de hecho, vemos nosotros en las redes sociales bastantes debates en cuanto a si se debe celebrar o no,
que si la iglesia debe participar, que si los cristianos, que qué piensan los pastores, y cada quien da su punto de vista. El asunto es que de alguna manera se trata de romantizar aquello que la escritura ha sido bien clara en el hecho de qué practicar y qué no practicar. Por eso a través de los profetas, algo que se dictamina allí es que el Eterno siempre ha mostrado que nosotros debemos hacer diferencia entre lo santo y lo pagano. Hay una gran diferencia, porque cada uno tiene un origen y que es espiritual. Y como es espiritual, de alguna manera a nosotros nos afecta. Por eso decía, lo que usted está celebrando a nivel espiritual, ¿qué le aporta? Evalúe a ver qué le aporta. Vemos que si ese nacimiento era tan importante, ¿por qué no vemos en ninguno de los momentos en los cuales los apóstoles o los discípulos de estos apóstoles en ningún momento llegaron a establecer, vamos a celebrar, a conmemorar el nacimiento de Yehoshua y dice, bueno, un día estaban reunidos celebrando el nacimiento de Yehoshua y comieron y en las casas? No hay nada dentro de la Biblia. Y eso que a la Biblia bastante que le han ido quitando, agregando y de alguna manera manipulando la Iglesia Católica. No hay nada que diga eso. Yo creo que Ahora, se le olvidó añadirle esa parte. bueno, ese pequeño detalle. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar la historia, si no me falla la investigación, vemos que el Papa Julio I, en el año 350, es el que lo propone y lo establece. Y luego, el Papa Liberio, en el año 354, es el que lo decreta. Quiere decir que la celebración tiene un carácter netamente católico. Correcto. Ahí es donde nos hacemos una pregunta. Si la iglesia evangélica dice ser protestante y muchas veces se ha dado golpe de pecho diciendo que no tienen nada que ver con la gran ramera que es la iglesia católica, pues déjeme decirle que está celebrando algo católico. Entonces tendrá que definirse realmente qué es usted. Porque en sus prácticas es tan católico como cualquiera que va allí a la misa a oír lo que dice el cura o el sacerdote. Y eso es un asunto que cada quien tiene que ejercer su voluntad y decidir qué fe profesa o qué religión le gusta. Ya en eso nosotros no nos involucramos. Lo que queremos decir es el origen de las cosas. Y que posteriormente, cuando empezamos a ver en las versiones, que por cierto tiene sus defectos, y uno de los más evidentes es que cuando se habla de su nacimiento y que hay unas señales que se emiten a través de ello, dice, bueno, ustedes lo van a encontrar envuelto en pañales. Yo no sé a quién se le ocurrió en la versión colocar pañales que en ese tiempo nunca llegaron a existir. No. Y que nació en un pesebre. Habría que buscar también ello porque dentro de la cultura hebrea los animales y los seres humanos no conviven. Tú lo puedes tener, pero no dentro de tu casa. Y hay ciertas pautas que seguir, sobre todo en ese entonces. No estamos hablando si ahora los rabinos han establecido una halajá en cuanto a los animales, si los tenemos o no y cuáles son las condiciones. Estamos hablando de ese entonces, para no caer en ese anacronismo. Entonces, si esa es la señal, y ya vemos que hay problemas con las versiones en cuanto a la señal y al nacimiento, y lo otro es que habían unos pastores y estaban viendo la estrella y por ahí se guiaban, en ese tiempo, para las personas que han ido a Israel, se van a dar cuenta que el invierno es bastante fuerte y por lo tanto no hay nadie que esté pastoreando ni nada por el estilo. Entonces, tanto a nivel climático, a nivel cultural, a nivel de condiciones, de tiempo y una serie de cosas, ese supuesto nacimiento de Yehoshua, un 24 de diciembre, no existe. Ahora, lo que sí deberíamos buscar es ¿de dónde? Pues cuando uno empieza a revisar la Iglesia Católica y todo lo que Roma empezó a enseñar, implantar y hasta obligar, vemos que todo viene de otras culturas. O sea, Roma fue adoptando todo aquello que le gustaba y le llamaba la atención de muchas culturas. Y para nadie es un secreto que dentro de Roma se practicaba el mitraísmo y todo lo que esto tenía como práctica, como creencia
dentro de su culto. De allí que empezamos a ver la forma como se empieza a promover esta celebración que está conectada con la Saturnalia. Y de allí que ellos toman de una cultura a un personaje que nace en ese día y simplemente cambian al personaje y colocan entonces a Jesús. O Llamado. sea, yo saco a este y lo reemplazo por Jesús. Y Entonces, yo quito a este y lo reemplazo por esto. ¿Cómo? este fue el reemplazo. Jesús reemplazó a Tamus. Sí, esa es la verdadera teoría del reemplazo. Que Jesús reemplaza a Tamus. Eso sí quedó en evidencia. Quedó correcto, ok. Y de allí, cómo se fue convirtiendo a través de una mezcla cultural y religiosa lo que hoy se conoce como Navidad. Inclusive hasta el mismo San Nicolás. De hecho, el mismo color del San Nicolás es un asunto comercial. Anteriormente el San Nicolás no era blanco y rojo, todo esto, eso lo colocó una bebida, que no vamos a decir su nombre porque no es patrocinante de nuestro programa, pastor. Cuando nos patrocine, entonces lo mencionamos. Así que de esa forma se le da color a San Nicolás y tantas cosas que hay. De allí también el árbol, de dónde viene, por qué le colocan esas luces, esas bambalinas. Vuelvo y repito, si empezáramos a estudiar el origen, la historia, de dónde vienen las cosas, nos asombraría mucho todo lo que dentro de la iglesia se ha practicado por años a través de un silencio en cuanto a la historia y el origen de todo. Pero se practica, se hace y después entonces empezamos a hablar de la presencia del Eterno y una serie de cosas. Me llama poderosamente la atención y debería ser algo que se dijera, es que en esas iglesias donde se practica todo esto y que es pagano, mi pregunta es, ¿qué hacen los profetas en esa iglesia? O no lo anuncian. Porque si el profeta es la voz del Eterno y el llamado de atención de los profetas siempre era a salir del paganismo, a salir de todo aquello que los alejaba del Eterno y era el instrumento para que la gente se encaminara otra vez a la santidad, ¿por qué los profetas que están allí están callados y comiendo cerdo y con un arbolito y una serie de cosas? Y se toman fotos y bueno, le deseamos un nuevo año 2026 y atrás con un arbolito y vestido en cosas alusivas a el ambiente decembrino. O sea, yo no sé qué tipo de profeta es ese. Sí, pero es que, estimado More, el problema de este tipo de profetas es que asimismo asimilan, usted anteriormente comentó acerca del peligro de lo que es la asimilación. Asimilan un calendario greco-romano donde comienzan a declarar profecías y bendiciones que son de ellos mismos que vienen y utilizan esa misma plataforma para ellos comenzar a declarar las bendiciones y toda la prosperidad. Nunca declaran cosas negativas. Son todas cosas positivas que el ser humano o necesita o entiende que se merece o tiene una gran necesidad de una sanidad, una deuda, algo que la persona realmente anhela, un familiar que está a la distancia, que lo quiere cerca, necesidad muchas veces de papeles. El 31 de diciembre es el día donde visan más personas. Porque ese es el día que le dicen a todas las personas que van a recibir sus papeles, que van a recibir su estatus legal, dependiendo de dónde estén. Si están en nuestros países, llámese Centroamérica, Suramérica o el Caribe, conforme a su necesidad, la profecía va a ser así mismo. Sin embargo, ese no es el modelo profético. Por eso comenté anteriormente. Qué conveniente que la profecía hable de eso, ¿no? Por eso hablé anteriormente que la profecía que ellos se basan no es la misma profecía que ejercían los profetas. Los profetas llamaban al arrepentimiento conforme a la palabra, conforme a la Torá, conforme a las instrucciones. Esta profecía es totalmente libre. Ellos profetizan conforme a lo que ellos sientan, vean o entiendan. Ese es el problema de esos profetas hoy. Me imagino que ninguno de ellos está leyendo al profeta Jeremías. No, ninguno. No, en diciembre. Cuando él habla que yo nunca hablé a través de los profetas, todos los que han dicho es vanidad, hablan de su propio corazón, mentiras hay en sus labios. De eso no se ese profeta no les gusta. El 31 de diciembre no se habla de eso. Yo creo que un día de estos vamos a tener que hablar sobre ese tema. Claro.
Claro, bueno, que dejen los comentarios ahí las personas que están escuchando este podcast en este momento. A ver si... Que escriban allí si quieren que tratemos el tema de los profetas. ¿Quién es un profeta? Si hay profetas para este tiempo, ¿cuáles son las características de un profeta? ¿Y ¿Qué cuál sucede con los profetas que hay ahora? hoy? ¿Y de cuál es la característica de los profetas de hoy? Pero no. Exacto, porque la gente, mira que la gente debatió bastante, ¿no? Si una mujer podía ser pastora o no. Sí. ¿Y por qué no debaten si una mujer puede ser profeta o no? No, y todavía se debate. Todavía se debate. Pero es Ah, bastante bueno, interesante que las personas, como usted comentó, al no saber una historia, seguimos cometiendo el mismo error. Y, evidentemente. y cabe decir que me llama mucho la atención cómo el mismo Justino Mártir e Irineo, que son los famosos padres de la fe Ujú. del movimiento católico, tampoco lo mencionaron. De hecho, ellos mismos, Irineo condenaba el sincretismo, la mezcla de fiestas, la asimilación. En sus escritos, él habla abiertamente de que no son correctos. Entonces, cuando aún ellos escudriñan los orígenes, se dan cuenta. Y muchos entienden, porque de hecho hay muchos predicadores, pastores y pastoras que han hecho su defensa. Y muchos de ellos dicen que, y ellos entienden, algunos, dicen que ellos entienden que proviene de una fiesta pagana, pero al hacerla para Cristo, entonces es aceptable. Que entonces sí se puede disfrutar Imagínense. en O armonía. sea que, Si usted se da cuenta, no hay una fiesta que conlleve más un gasto de dinero que Navidad. sí, Se habla es más un de asunto muy, mueve más muy comercial. que hablar de aquel que supuestamente tú estás celebrando. Sin embargo, Ahora, la fiesta que se nos manda a celebrar acerca del Mesías, que es su muerte y resurrección, no su nacimiento, no conlleva más nada que no sea arrepentimiento, convicción y recordar y conmemorar que su muerte es la que te hizo libre, que su muerte es la que te acercó al pacto y que su muerte es la que cambió tu vida, que cambió tu mente. Sin embargo, no es de eso que se habla en su nacimiento. Y se hace, ahora, de hecho, ni siquiera en su muerte y su resurrección, ni siquiera se le habla a los niños, ni siquiera se le presenta este gran evento, ni siquiera se le presenta. Sin embargo, se ha hecho la celebración de Navidad algo que es un tiempo amistoso para los niños, para que los niños disfruten. Y es un total error. Entonces, ni siquiera los padres de la fe estuvieron de acuerdo con esto. usted dice algo, ¿no? En relación a que la gente lo acepta, a pesar de que ellos, mire que ellos reconocen, es pagana, Ujú. pero como lo hacemos en el nombre de Cristo, cambia. Ya no es O sea, pagano. yo puedo agarrar y decir, bueno, yo quiero en verdad saber qué es lo que tiene el Señor para mí. En el nombre del Señor que me lean el tabaco. En el Claro. nombre del Señor que me echan las cartas, porque bueno, que Cristo me guíe. De hecho, me llamaba poderosamente la atención que muchas personas, hay cosas que practican que son netamente brujería. Por ejemplo, la bibliomancia. Personas que tienen la Biblia y dicen, bueno, voy a ver qué me dice el Señor. Y abren y pum, ponen el dedo. Bueno, aquí dice tal cosa. Ay, me habló el Señor hoy. Eso es una práctica que está ligada a la adivinación. A lo Y culto. la gente lo practica dentro de la iglesia. O sea, ¿cuántas prácticas no hay que son contrarias a los principios bíblicos y a la santidad del Eterno, pero se justifican y se tratan de validar por cualquier cosa como, bueno, como yo lo estoy haciendo en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, ya está. Eso le cambia todo. O sea, ¿cómo podemos pensar que el Señor aplaude que nosotros estemos haciendo algo pagano y peor aún que lo hagamos en su nombre y que lo va a aceptar? Increíble. O sea, eso no cabe en alguien que aunque sea, vamos a poner lo mínimo, sentido común. Tú decías hace rato cómo ellos aceptan que es pagano. Y si yo acepto y veo que es pagano, ¿por qué no rechazarlo y ya está? Y decir, bueno, voy a rechazar esto que es pagano y voy a buscar algo que es santo. No, como esto es pagano, pero yo lo hago en el nombre del Señor, ya lo santifico. Y las fiestas que sí aparecen en Levíticos 23, que el Eterno dice, son santas, no es que tú la vas a convertir en santa,
son santas de origen y de esencia porque son parte del Eterno. Ah, no, esas no. O sea, ¿Quieres saber por qué? no, es que lo que dice el profeta encaja completamente. Pero sabe, sí, Dice exacto. el profeta, a lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno, lo dulce por amargo, lo amargo por dulce. La razón por la que decimos que son paganas y las santificamos solamente diciendo que son para Cristo es por la siguiente razón. Es porque nos gusta. Y cuando a una persona le gusta algo, aunque sea mundano, le es difícil. Y no importa cuál sea nuestro nivel espiritual. Usted puede ser una persona con cero conocimiento de la Biblia o una persona con mucho conocimiento de la Biblia. Pero si te gusta mucho algo, si estás totalmente emocionalmente atado, ligado a algo, te va a ser difícil dejarlo. Entonces, Es que, es más fácil santificarlo o distorsionar algo en conveniencia a esa inclinación al mal, esa inclinación a lo incorrecto a la que tenemos. Es más fácil hacerlo de esa manera. es que cuando medimos el nivel de apego de una persona a las cosas, así como lo estaba mencionando hace rato, la estabas comentando, no lo medimos no tanto por lo que me gusta, por lo que me atrae. El apego lo medimos por la incapacidad, la impotencia que tenemos al momento de querer dejarla. Correcto. O sea, a mí me gusta y me llama la atención. Ok, perfecto, la practico y lo hago. ¿Cómo yo mido el apego cuando yo digo no lo quiero hacer más? Ahí es donde empieza el conflicto, donde mi alma entra en medio de una crisis por mis emociones, mis sentimientos y todo esto. Y eso pasa mucho dentro del cristiano. Si a un cristiano le dice, mira, la Navidad tiene un trasfondo pagano, lo hizo la iglesia, así, 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 la Biblia no lo establece, pareciera que se le estuviera desbaratando la vida. Y más si es en este mes de diciembre, que es cuando ella está cerca. Entonces, vamos a hablar de lo espiritual, pero en enero. En este momento yo me voy a taparme los oídos o hacer como los monitos. No veo, no oigo y no hablo. Y ya está. Y en enero, bueno, dígame todo lo que usted quiera. Ahora, yo particularmente reto, le hago un desafío a la persona cristiana, que lea, que estudie, que investigue un poco de la historia, el origen de la Navidad. Mire, en internet usted va a encontrar muchísimo, muchísimo desarrollado por historiadores, por teólogos, por mucha gente que no se está dando golpes de pecho con la religión, sino que con objetividad están planteando la historia, la evolución y cómo se fue dando el desarrollo de esta fiesta. No soy yo, no es el pastor Pedro, ni que estemos en contra suya, ni queremos aguarle la fiesta, ni que venimos a ahora a entristecer el momento por el cual usted se preparó por mucho tiempo, no. Simplemente queremos hacer un llamado de atención porque nuestro deseo es que la gente camine en una verdad. El mismo Eterno establece, y lo vemos en Hechos 3:21, que el Eterno tiene que restaurar todas las cosas. Y mientras veo todo esto, me di cuenta de la importancia de la restauración de todas las cosas. Porque lo que tiene un fundamento, lo que tiene principio y está ligado al Eterno se rechaza, se cuestiona, se critica, se juzga. Pero lo que viene del paganismo, del mundo, todo se justifica, todo es válido, todo se cambia, no hay ningún problema, todo se tolera. Entonces esa doble vara que existe, porque luego entonces empiezan los golpes de pecho, que el Señor me habló, que mi vida espiritual, que yo percibo, que el Espíritu Santo mora en mí. Oye, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cómo usted no siente la más mínima incomodidad ni nada por el estilo en medio de algo que es totalmente pagano? Es, Es lo que no le encuentro sentido. es interesante eso que usted dice, en que se ha convertido, porque es que esto no tiene nada de reino. De hecho, esto reemplaza los principios del reino. Cuando vemos Evidentemente. cómo se manifiesta o qué en realidad es la Navidad, porque vamos a hablar en realidad de lo que es la Navidad. Esto es la Navidad. La Navidad es una puerta abierta ¿qué? Al consumismo. No, Navidad 100% tiene que ver con regalos. ¿Dónde está el reino ahí? 100% emociones.
sean muy altas o muy bajas, porque si no te regalan lo que tú consideras que te mereces, también Te sientes mal. te sientes mal. Si te regalan algo que quieres, que tú anhelas, entonces te sientes bien. De eso no se trata el reino. El reino no se trata de nosotros sentirnos bien por lo que nuestros ojos perciban o lo que nuestras manos puedan tener. Entonces se convierte en nostalgia, como usted acaba de decir. Porque hay muchas personas que por no tener a sus seres queridos al lado, ese es el día más triste de su vida. Para algunos es el día más alegre, para otros es el día más triste. Entonces Yo he visto personas que es el día, disculpa que le interrumpa, yo conozco personas que es el día más triste porque en esa fecha perdieron a un hijo, a su padre, a su madre, y lo que menos quieren es celebrar. Entonces, mira cómo allí el sentimiento pasa por encima de la tradición y todo lo que representaba antes del fallecimiento de su padre, antes de que muriera su familiar, era lo mejor del mundo. Fallece, ya todo eso queda a un lado y ahora para mí no tiene sentido. si tuviese algo de Dios o de Hashem envuelto, no fuera así, porque el Eterno Evidentemente. no va a añadir tristeza, no va a añadir tristeza a tu vida y aún haya tenido un momento, entonces su presencia te puede sanar. El único que puede sanar una herida, una pérdida, es nuestro Padre Celestial. Entonces, añade nostalgia y también añade marketing. Añade lo que es el ámbito de negocio universalmente. Esa es la fecha conmemorativa que las tiendas gastan millones de dólares solamente para hacerla lucir, para que tú tengas la experiencia de lo que es ¿cómo que le llaman a estos tiempos? El espíritu navideño, oigan, porque hasta tiene un espíritu, el espíritu navideño. Así viene el 21. ¿Será? Sí, Entonces, así dice. El espíritu de Navidad creo que es el 21. bueno, que le llegue su espíritu. Entonces, también se le añade lo que es el entretenimiento, ya que cada hogar se convierte en una sede. O sea, estamos hablando de la mayoría de los hogares alrededor del mundo. Creyentes o no creyentes se convierten en una sede para ser partícipe de esta gran celebración. De hecho, este es el mes que determina el fracaso o la victoria de los negocios. Si usted no tiene una buena temporada, es considerada un fracaso. Por eso es que la mayoría de corporaciones y tiendas grandes, dependiendo de cómo les vaya ahora en la Navidad, toman la decisión de cerrar o continuar abiertos en el siguiente año. En base a cómo este comercio le funcione. Yo quiero saber dónde está el Eterno envuelto en eso, ya que tú puedes tener gran felicidad, gran regocijo supuestamente en diciembre ahora para Navidad y perder tu trabajo en enero a causa de la Navidad. Entonces, ¿dónde está? Como el Eterno en un momento puede traerte esta felicidad espontánea o temporal y de repente una semana después ahora te va a traer tristeza porque no vas a saber cómo vas a sustentar a tu familia. Y aparte No, y no. toma te toma la pérdida del trabajo. Entonces también con las deudas de todo lo que gastaste en las semanas anteriores. Tienes ese pequeño punto adicional allí. Claro. Ahora sin trabajo y con más deuda. Sin trabajo y con más deuda. Ahora, para muchas personas, déjeme decirle, no todas, pero hay personas. O sea, las cosas del Eterno, por ejemplo, las convocatorias que usted mencionó, como Pesach, como Shavuot, como Sukkot, como el Shabbat, y hasta cierto punto, hasta como Hanukkah, no debe traerte tristeza y también debiera ser accesible para todos. O sea, todos están supuestos a experimentar lo mismo. Es Todos correcto. están supuestos a experimentar lo mismo y es una visitación de Hashem porque son sus fiestas, no son de los judíos, son sus fiestas. Entonces, ¿cómo es posible que una fiesta tan sana y que sea santificado por el hombre como lo que es Hanukkah, como lo que es Navidad, Navidad. cómo pueden experimentar tantas emociones diferentes? Experimentarlo de tantas maneras diferentes. Entonces, Ahora, que eso no viene del Eterno. ahora que decía la parte económica, el antes y el después, ¿no? Sí, Como en diciembre me endeudo y bueno, todo es aparente felicidad y una serie de cosas y me endeudo y bueno, y después lo pago y resulta que en enero estoy sin trabajar. correcto. Pero es que no solamente es eso, es que en diciembre la gente se acuerda de ese amor, de la gracia, que de pronto en el resto del año pareciera que la ignoraran, pero que la mencionan mucho,
Y entonces en diciembre como que les da por, yo voy a perdonar al pastor Pedro. Entonces en diciembre como que me reconcilio con él, disculpe, es algo que me impulsa a reconciliarme, pero en enero otra vez la raíz de amargura brota. Increíble. Entonces tengo que estar esperando a llegar a diciembre y esos días de 24, 25, 31 por allí para poder perdonar a alguien cuando también a la vez me jacto de siempre alegar el amor, la gracia y el perdón, que no brindo ni acepto. Wow. Porque después en enero cambia todo. Increíble. Ya en enero el perdón, olvídalo. Ya me acordé de lo que me hiciste otra vez. Tenemos a que comenzar de nuevo. Sí, pero es como un, o sea, si uno lo ve, es como una especie de espejismo, y habría que ver también, ¿no? La connotación espiritual negativa que produce. La connotación espiritual negativa que produce. Porque no puede ser que en un momento tú te veas arrastrado hacia algo y al otro día todo lo contrario. No tiene sentido. Tremendo, tremendo. Entonces, podemos ir resumiendo esto, estimado More, en que aparte de que es algo totalmente antibíblico, es algo donde, asimismo, ese sistema greco-romano, esa imposición que lo comenzaron los seleucidas de totalmente helenizar a los mismos judíos, y recordamos lo que sucedió con los macabeos, que hicieron la resistencia, pero que los mismos romanos se vieron expuestos a que cuando veían a los judíos o a los israelitas, cuando lo veían celebrando eso, eso era algo como que amenazaba. O sea, ¿cómo que tú estás celebrando una victoria? ¿Cómo es que tú estás ahora sintiéndote tan seguro de ti mismo? Entonces es donde vemos cómo a través también de Constantino, cómo hace esta separación y controla, como usted ha comentado anteriormente, aquel que no obedeciese las instrucciones o los edictos del rey, moría, era asesinado. Entonces era un control, un dominio a la fuerza. Hoy no es un control o un dominio a la fuerza, pero es obvio que a través de estas prácticas las emociones del hombre están siendo controladas. Ellos determinan si eres feliz o no eres feliz. Evidentemente, Es un evidentemente. control emocional totalmente que, de hecho, es como una rama, porque a través de eso entonces se nutren los psicólogos. Hay para todos. De hecho, de hecho, a través de esto las mismas iglesias también se llenan porque hay personas que entran, caen tan, su nivel, su degrado espiritual es tan fuerte que necesitan ayuda. Creo que esa es la única parte positiva, vamos a decir, que la iglesia pudiese ver para alcanzar almas que necesitan llenar ese vacío. Porque hay personas que ese vacío en diciembre se le hace más amplio porque no tienen con quién compartir, no tienen con qué llenarlo. El único que puede llenar ese espacio, el cual para eso fue que fuimos diseñados y creados, fue para que habite y more la presencia del Eterno, de Sí, Hashem Adonai. Entonces, vemos cómo este sistema ha distorsionado, ha torcido y prácticamente ha esclavizado emocionalmente no solamente a los creyentes, pero también a los no creyentes. es correcto. Es que cuando empezamos a evaluarlo, y con eso no queremos ser, queremos sabotearle su celebración y ser aguafiesta, como dicen por allí, ni nada por el estilo. Cada quien debe evaluar muy bien qué hace y qué no hace, pero no porque usted lo crea, porque usted lo piense o lo suponga, lo pagano cambia. Lo pagano va a seguir siendo pagano porque el Eterno lo decretó. Y no que con mi buena intención, mis deseos, lo que yo siento, voy a cambiar las cosas, porque no es así de fácil. Cuando vemos en la Biblia, la Torah lo que condena, en verdad es claro y se mantiene porque en él no hay sombra de variación. El Eterno sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo sugiero a las personas que nos están viendo y sobre todo a las personas que nos critican, a las personas que empiezan a juzgarnos, que ahí venimos otra vez nosotros, Los judaizantes. siempre que somos unos herejes, que los estamos judaizando, que somos esto, bueno, nos acusan de judaizarlo, pero ellos no tienen ningún problema en que los helenicen o sean practicantes del catolicismo. A estas personas, así como ustedes tienen esa fuerza
y sentarse un momento, a oír lo que decimos, a pesar de que usted pareciera que eso le golpeara en la mente y no se aguante y tiene que escribir, tiene alguna manera de drenar, tiene que hacer catarsis y escribir algo en nuestra contra. Siéntese por un momento, tómelo con calma, respire profundo, tómese un tecito de manzanilla y busque. Póngase allí un momentico a buscar en internet. Yo quiero conocer el origen de esto y el origen de esto. Y sea usted mismo el que empiece a ser confrontado con lo que todo el mundo sabe y dice, pero que lamentablemente no se acepta porque hay muchos factores que están involucrados. El pastor expuso muy bien la parte económica, también la parte almática, pero es que también eso lo utiliza la misma iglesia, porque de alguna forma eso es lo que hace que, bueno, vayan más personas, hay mucha gente en el servicio, hicimos una actividad, hicimos esto y pusimos un nacimiento y la cena y la cosa, y él se siente bien porque la iglesia está llena, pero ese espejismo cambia en enero, cambia en enero. Entonces piense por qué es lo que le da realmente sentido a su vida. Si usted dice ser un hijo del Eterno, que sea el Eterno que le dé sentido y no una fiesta ni un momento. No tenemos que pasar por una situación dura, como contaba el pastor. Oye, fallece alguien o estamos pasando una situación, ya para mí el 24 no tiene sentido. Ay, ¿por qué antes sí? Porque antes sí defendías esto y lo practicaba. Ahora, como hay algo que golpea mucho más fuerte los sentimientos, desplaza lo que tú estabas practicando y celebrando. Entonces es un asunto de lo que domine mucho más a nivel sentimental es lo que va a prevalecer. Yo creo que es tiempo de que nos podamos sentar, leer, estudiar y considerar qué es lo que creemos, qué es lo que practicamos, cuáles son sus fuentes, qué principios hay allí que fundamenten realmente nuestro sistema de creencia. Y sobre todo revise cuál es el concepto que usted tiene de santidad, de fidelidad al eterno. O sea, para usted, ¿qué es la santidad? Y no estamos hablando de santidad religiosa, de cómo se viste o no, de lo que hay dentro de usted. Correcto. No de apariencia. Y con eso vamos a concluir esta charla. Espero que haya sido no de tanta controversia, pero más bien para despertar un deseo de conocer más y de evaluarse a sí mismo, como usted dice, de qué es lo que estamos haciendo y si lo estamos haciendo correcto o no. Algo ya para finalizar, quiero hacer hincapié es en lo siguiente. No es la intención lo que el Eterno ve en nosotros, es la obediencia. No es el deseo por el cual nosotros lo hacemos. Nosotros podemos decir, yo lo hago, pero lo hago para Dios. Lo hago para el Mesías, lo hago para Yeshua, lo hago para Cristo. No es para quien tú lo haces. Es el acto de lo que haces. El llamado Correcto. profético que el Eterno nos hace en estos tiempos, que es el mismo llamado, haciendo alusión a lo que usted habló de los profetas, siempre fue a no celebrar fiestas paganas. A eso llamaban los profetas a Israel. A eso la palabra profética nos llama hoy. Nos dice que no sigamos las tradiciones humanas, que no sigamos costumbres romanas, tampoco costumbres griegas, que no hagamos simbolismos solares o no le demos imágenes en los simbolismos solares al creador de todas las cosas. Que no decoremos ni adoremos árboles para que eso traiga paz a nosotros. Y que tampoco nos aferremos a una fe emocional, el cual es temporal. Sin embargo, la presencia del Eterno en nuestra vida a través de su Ruach HaKodesh y la libertad que nos da en Yeshua el Mesías es para siempre. No es cuestión momentánea, sino para siempre. Entonces no podemos depender de una fe emocional. Tampoco debemos de hacer celebraciones no ordenadas por el Eterno, sino meramente ordenadas por el hombre. Así que recuerde que el hombre ha sido ordenado ¿qué? A que celebre Shabbat, la fiesta que está en el libro de Levítico, celebrar o conmemorar la vida de Yeshua, la muerte y resurrección, que ahí es donde viene el poder. Tenemos que tener siempre eso pendiente. ¿Hacerlo cuándo? En el momento indicado. De hecho, yo escuché un pastor que dijo que se conmemoraba la muerte y resurrección cada domingo en la Santa Cena del Señor. ¿Qué ¿Cuántas veces lo mató y lo resucitó?
No, pero qué dilema que es cuando Él quiera, no cuando las Escrituras todo lo tiene establecido en un tiempo porque hay orden. Y el Ruach HaKodesh, ¿qué es lo que hace? Traer orden. Dice que la tierra estaba sin forma y vacía. Tohu babohu. Y entonces el Ruach HaKodesh le dio forma y, Lo ordena. y lo ordena. Entonces, ¿cómo es posible que las Escrituras no tengan orden? Cada instrucción tiene un orden. Entonces, ningún ser humano puede atribuirse la autoridad de decir, lo voy a hacer a las 7 de la mañana, lo voy a hacer tal y tal día y lo voy a hacer tal y tal día. Eso no te lo dijo el Espíritu Santo. Eso no te lo dijo el Ruach HaKodesh. Esas son instrucciones de hombre. Así que con esa parte nos despedimos. Esperamos leer sus comentarios. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga. Le amamos. Recuerde bien. Les Siempre. amamos. En el Y, amor. y porque le amamos es que queremos decirle todas estas cosas. Si no los amáramos, no. Simplemente, bueno, que sigan por ese camino que lamentablemente los está llevando a un final que no es el mejor. Pero por amor a ustedes, a pesar de la crítica y todo esto, queremos decirle la verdad porque es un hijo del Eterno y para nosotros eso es valioso. Y así mismo, ahí está el chat. Usted puede comentar. Si nosotros hemos dicho algo aquí que es mentira, escríbalo y desmiéntanos con fuentes rectas, fuentes genuinas y fuentes bíblicas. A ver si nosotros le hemos hablado mentira o lo estamos guiando a algún principio de perdición. Es todo lo contrario. Pero esperamos leer su comentario. Shalom, shalom. Que el Eterno los guarde y que el Eterno los bendiga. Shalom, shalom, estimado More Shalom, Bertí. shalom, bendiciones, pastor.